Tenemos hoy a una invitada muy especial en el Instituto Cervantes de Dublín. En nuestros encuentros de la biblioteca tenemos con nosotros a Ana Cristina Herreros, que es filóloga, escritora y contadora de cuentos. Ujú, También ha hecho una recopilación sobre versiones propias de cuentos populares, ¿verdad? ujú. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y un relato? Bueno, pues normalmente los relatos tienen una estructura un poco difusa, los cuentos tienen todos la misma estructura. Hay un planteamiento de personajes y situaciones, un conflicto, un personaje que se pone en conflicto, alguien que ayuda, el donante, que llamaría Vladimir Prop, y el conflicto se resuelve. Y cuando el personaje que se ha puesto en camino consigue resolver el conflicto, alcanza la dignidad de rey, que quiere decir que es soberano de su propia vida. En los relatos no necesariamente existe esta estructura, puede existir una estructura un poco distinta. Ajá. Muy bien, segunda diferencia. Diferénciame entre un monstruo y un villano. Bueno, la palabra monstruo es importante atender a las etimologías, es el origen de nuestras palabras. La palabra monstruo viene de mostrare, del latín, que significa enseñar. Y de ahí viene la palabra maestro también. De monstruo. El monstruo es lo que se pone delante de ti, agranda una cosa, una cualidad casi siempre negativa que tú tienes dentro y te muestra que tú también a veces eres así. Eso es un monstruo. Eso es un monstruo. Y un villano es, como su propio nombre indica, alguien que comete maldades, villanías en una villa, en una ciudad. Hablando de la etimología de las palabras, cuando hablamos de contar, contar ¿tiene algo que ver con contar de uno, 2, 3? De una, Sí, 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 porque cuando uno cuenta establece una prioridad en el relato que va a contar y hace como una enumeración de sucesos que va desgranando como si fueran las cuentas del rosario, lo que se cuenta una detrás de otra. otra diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un cuentacuentos y un actor? Que es Pues hay muchas diferencias. Hay una muy importante y es que el actor cuenta o hace su espectáculo de narración o de teatro, vaya, con una cosa que en el lenguaje técnico teatral se llama la cuarta pared, y es que el público es una pared, el público no interactúa. El narrador mira a los ojos de la gente que está escuchando y tiene en cuenta lo que sucede en el espectáculo. Cuando tú cuentas, o sea, cuando tú haces teatro, miras al infinito, porque el espectador no existe. Pero cuando tú cuentas, tú miras a los ojos de eh, cada una de las personas que hay en el teatro, aunque haya 400 personas. hay una se Claro, interactúa. claro, porque eso es la oralidad. En la oralidad, frente a lo escrito, digamos, lo que hay es un presente, el presente del momento, de la hora en el que yo cuento. Entonces, uno tiene que tener en cuenta. Si yo vengo aquí a contar el bosque animado y de pronto llegan niños muy pequeños, pues tengo que incorporar cuentos que los tengan en cuenta, porque si no, no se va a producir el acto comunicativo que yo pretendo. Esa es una de las diferencias. Luego, otra es que los actores tienen un texto que permanece invariable y el narrador no tiene un texto, el narrador tiene una cadena de sucesos, unas imágenes que va contando, que va desgranando a medida que avanza su relato. Y de hecho, en la interacción con el público pueden suceder cosas, como que de pronto algo que sucede en el público tú lo incorporas a tu relato. En el espectáculo teatral, no, el texto es el que es. Entonces, no, Entiendo. nada que suceda se puede incorporar. Son dos figuras completamente Totalmente diferentes. distintas, sí. La última diferencia. ¿Qué diferencia hay entre Cristina Herreros y Ana Griot? Bueno, pues son la misma y son dos. Esto es como lo de Don Quijote, que cada vez que salía tenía un nombre Sí. distinto, con todos mis respetos para Don Quijote sin pretender ser Don Quijote tampoco. Pero normalmente, bueno, firmo con mi nombre Ana Cristina Herreros. Como editora soy Cristina Herreros y como narradora soy Ana Griot, porque cuando empecé a contar, yo estaba haciendo una tesis doctoral y mi tesis se titulaba Neopopulismo en la lírica culta del siglo XX, que es estas cosas que tiene que, títulos Sí, ribombantes que sí. tiene uno que poner a las tesis para que parezca que uno investiga sobre algo serio. Y como mi tesis era sobre oralidad, en el Festival de Otoño de Teatro en el año 92, en la letra pequeña ponía espectáculo de narración oral escénica. Y me fui a escuchar a los narradores y de pronto me quedé absolutamente perpleja porque había dos narradores contando con adultos, no contaban con niños en un teatro y la gente les aplaudía y era una comunicación impresionante. Y yo decidí que quería hacer eso, pero mi formación era universitaria, libresca, y no tenía ninguna experiencia escénica. Entonces empecé a hacer cosas de expresión corporal, de voz, de muchas cosas, de clown también. Y todo eso me ayudó para ser la narradora en la que me convertí. Cuando empecé a contar, gestionábamos un local de copas donde se contaba todos los martes, que estuvimos contando todos los martes durante 11 años
en un lugar Hace que se 11 años. llamaba el Café de la Palma, en la calle de la Palma, en Madrid, En Madrid. allí. Entonces, como contábamos todos los sábados, todos los martes, perdón, y el público es muy fiel, pues no podías contar los mismos cuentos y no da tiempo a preparar cuentos de una semana a otra. Entonces nos agrupamos en un grupo y nuestro grupo se llamaba Griot. Entonces la Ajá. gente empezó a decir Ana la de La de Griot, Griot, Ana la de Griot, y con claro. Ana Griot me quedé un poco involuntario. Y ese se ha constituido en mi nombre de contar, Ana Griot. Los griots son los narradores de África, son los narradores del centro de Ah, África. son los del... Sí, es el nombre genérico con el que se designa al narrador del centro oeste de África. Ahora que hablas de África, porque siempre estas narraciones orales, Mm, cuando se estudian las culturas, y sobre todo culturas primigenias, se estudia lo que narran, ¿verdad? Y se suele relacionar a veces con rituales. El ritual sí. es una forma de estudiar las culturas también. Los cuentos tienen de alguna forma una conexión con los rituales también, porque el fuego, se Mm, cuentan historias alrededor del sí. fuego, o por la noche para dormir a un niño. ¿Qué tiene de conexión con Pues él? mira, tiene mucha conexión. El año pasado conocí en Estrasburgo a un griot de Senegal. Él vive en Francia y cuenta en francés. Se llama Bertrand Soutani. Y los griots acompañan a los niños que van a morir. Acompañan a la gente que va a A la morir, gente que va a morir. pero también a los niños. Y tocan un instrumento que solamente tocan en esa ocasión que se llama pluricuerda. Pluricuerda. Y lo que le cantan a los niños es, tranquilo niño que tu madre está aquí. Tranquilo niño que tu madre está allá. Y su objetivo, el objetivo del griot, es que el niño muera en paz, muera tranquilo. Y son gente, como te decía, que acompaña la vida y la muerte porque los cuentos son para vivir. Y de hecho hay un estudio en África que cuenta que en las comunidades donde las madres van a trabajar y los niños se quedan con las abuelas, los niños tienen una esperanza de vida mayor. Y eso que las abuelas no dan de comer porque no tienen leche en sus pechos, pero sí que dan un alimento, que es el alimento de la confianza, de la esperanza, que son los cuentos. Los niños que escuchan cuentos de sus abuelas tienen más oportunidades de ¿Y sobrevivir. todos los cuentos tienen que tener moraleja o es... No. ¿Cómo es esto de Lo la de la moraleja? moraleja es un invento del racionalismo francés y del siglo XVIII. Los cuentos tienen mensaje, no tienen Mensaje. moraleja, que es muy distinto. La moraleja se hace explícita, el mensaje no. El mensaje está y cada cual puede obtener el mensaje de alguna manera que desee del cuento, porque el cuento es un texto literario también, aunque no tenga letra, aunque sea oral, y en ese sentido es ambiguo. Y del mismo cuento uno puede entender una cosa y otro otra. No tienen moraleja, pero sí tienen mensaje. Tienen un mensaje muy profundo y prueba de ello es que se han transmitido de generación en generación, porque entroncan con lo profundamente humano. Si te fijas, los cuentos populares de todos los lugares son esencialmente los mismos cuentos. Los motivos folclóricos son universales. Lo que cambian son los detalles. El elemento mágico en el Mediterráneo es la almendra o la naranja. En Siberia no, porque no hay, pero los cuentos son los mismos. Y es así porque los cuentos hunden sus raíces, según Vladimir Prop y el formalismo ruso, en tiempos muy antiguos, en el Neolítico, en el momento en que hombres y mujeres comenzaron a cultivar la tierra y se convirtieron de nómadas en sedentarios. En ese momento se gestan todos los cuentos populares. Esto sucede en la zona del Cáucaso. Con las migraciones, después de la última glaciación, los cuentos se expanden por todo el mundo. Por eso los cuentos son iguales. Son iguales. Y Vladimir Prop también decía que no solo los temas son universales, sino hasta incluso el orden. Él estableció 14 Sí, puntos que en la morfología del cuento ruso, sí, sí, incluso sí. el orden coincidía. Sí, 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 sí. La estructura hasta que yo te acabo de contar que la diferencia entre cuento y relato es una estructura de Prop también. Sí, coincide, porque son perfectos, o sea, no les sobra ni les falta nada. Por eso se transmiten de generación en generación. Posterior a Vladimir Prop, Joseph Campbell, con el estudio de los Ujú. mitos, también establece una universalidad total en las religiones, en Sí, mitos. sí, sí, sí. Y Mircea Eliade también tiene un ensayo sobre mitos universales. Sí, porque estas cosas que se transmiten tienen que ver con lo profundo, con lo profundamente humano, y en eso somos todos iguales. No hay diferencia entre norte y sur, ni siquiera entre este y oeste. Mi último libro sobre la muerte, y aunque pueda parecer que la muerte en Occidente y en Oriente es distinta, en los cuentos populares es exactamente la misma. En Japón hay reminiscencias de cuentos populares, de fábulas, de mitos que tienen que ver con las griegas. Y la cultura parece distinta, pero en Y el los fondo no es. lenguajes, Sí, diferentes lenguajes. tiene diferentes lenguajes, sí, pero los motivos y las cosas que alientan al cuento son exactamente los mismos. Sobre el mensaje que hemos hablado, que los cuentos tienen un mensaje, hay una cosa que me interesa. ¿Cómo se puede utilizar, o a lo mejor ya se está haciendo, en el sistema educativo actual, el contar cuentos para transmitir un mensaje? Está sucediendo, pero sobre todo con cuentos que se crean, un poco espuriamente, digamos. De hecho, los cuentos populares en el sistema escolar no tienen buena prensa porque
tuvimos una ministra que se empeñó en decir que los cuentos populares transmitían valores machistas y que había que quitarlos de la escuela. Y eso es una cosa un poquito de no tener mucha profundidad en el conocimiento de los cuentos populares, porque a poco que rasques, los cuentos populares son perfectamente coeducativos y enseñan cosas como la convivencia. Mira, hay un cuento precioso que yo tengo una versión de Murcia, pero hay versiones por todas partes, que es La niña de los tres maridos, que es una niña que se acaba casando con 3 chicos. Y fíjate, eso en el cuento es súper normal. Ajá. Cuando la normalidad en las sociedades donde existen matrimonios múltiples Monógamos. es que sean poligámicas, no poliándricas. O sea, que existan diferentes mujeres y no diferentes hombres. Pues eso en los cuentos populares se contempla con una normalidad impresionante. Y luego hay cosas que han sucedido. Yo cuento un cuento de la ratita, que la rata, la tradición oral nunca fue presumida. Nos la volvieron presumida porque en el siglo XIX se generalizó la enseñanza con la ley Moyano y vinieron las órdenes religiosas francesas, sobre todo, a enseñar a las señoritas españolas. Entonces, en ese momento, lo que se entendía por una señorita era la cosa esta del recato, de que fueran recatadas. Entonces, para enseñarles que no había que ser presumidas, le dieron la vuelta al cuento y volvieron a la rata presumida y se compra un lazo. En la tradición que yo conozco y en la versión que yo manejo, la rata se compra un repollo. Así ¿Un repollo? y excava con los dientes y se hace un balcón y todo, que la vivienda está fatal, y se pone ya al balcón. Y a la rata se la comen por lo que se nos comen a todas, porque elige fatal y se casa con un gato. Y se casa con la persona equivocada. Claro, efectivamente. Qué interesante, los cuentos populares. Sí. Qué interesante esta conversación. Lamentablemente, como los cuentos todos tienen un final, las entrevistas del Cervantes también. Pero ya para terminar, me gustaría si nos podrías dar un consejo. Ya hemos hablado del tema, hemos hablado de dónde vienen los cuentos, a la hora de contarlos, a la hora de narrar, un consejo, un pequeño truquillo para expresarnos mejor. Pues mira, yo creo que es importante no contar los cuentos con una finalidad, digamos, no contar los cuentos porque queremos enseñar algo, sino contar el cuento que a nosotros nos conmueve, porque desde ahí es desde donde uno puede transmitir. La pasión se transmite si tú la sientes, y la ternura se transmite si tú la sientes, y el miedo se transmite si tú lo sientes. Entonces yo creo que es muy importante elegir aquellos cuentos que nos toquen profundamente y contar esos cuentos, porque esos son los que más eficazmente van a llegar, digamos, los que van a ser compartidos con una mayor eficacia. Si uno cuenta desde su propia pasión, desde su propia entraña, desde su propia emoción, es muy difícil no emocionar al que uno tiene enfrente. Pues muy bien, muchas gracias. Con este A ti, mensaje de un pasión, placer. pues terminamos la entrevista.